Muy buen día, mi nombre es Juan David Sánchez Amudio, soy estudiante de la Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información y en este momento voy a presentarles el avance en la investigación denominada Evaluación de Riesgos de la Inteligencia Artificial Generativa en Pymes de Colombia. El problema de investigación nace en el auge de la inteligencia artificial, donde se evidencia que desde el año 2022, después del lanzamiento de ChatGPT, empresas como Microsoft y Nvidia se han decantado a la investigación y producción de herramientas de inteligencia artificial. Un ejemplo de esto es la implementación de Copilot en los sistemas operativos de Windows. También encontramos que, según la revista Forbes, las empresas utilizan la IA para mejorar la eficiencia, reducir costos y tiempos, transformándola en un recurso que es valioso en múltiples industrias. Los principales campos de uso son la ciberseguridad, gestión del fraude, producción de contenido y soporte al cliente. Es el área más predominante con el 56% de uso. Asimismo, existe un estudio nacional por parte del DANE denominado Ética Empresas, donde se identifica que las empresas colombianas tienen un interés futuro para implementar este tipo de tecnologías en empresas de las áreas de la administración y apoyo de oficina y la educación superior privada. También se logra identificar que el 90% de los sectores económicos tienen un área dedicada a la inteligencia artificial y el 30% de las empresas que han implementado soluciones de inteligencia artificial dentro de otras herramientas tecnológicas. Entonces, debido a la actualidad y los datos relevantes que se han encontrado para esta investigación, nace la pregunta si las empresas están preparadas e informadas para identificar, mitigar o asumir los riesgos asociados a esta nueva tecnología. La pregunta guía para la presente investigación es: ¿cuáles son los riesgos técnicos, éticos, organizacionales y legales asociados a la implementación de inteligencia artificial generativa en las pymes colombianas? ¿Y cómo pueden estructurarse dichos riesgos para desarrollar un modelo de gestión del riesgo aplicable al contexto empresarial del país? Como objetivo general para esta investigación se definió analizar el estado del arte de la adopción y uso de inteligencia artificial generativa en las pymes colombianas, para identificar los riesgos técnicos, éticos, organizacionales y legales asociados, y a partir de ello estructurar un modelo de gestión del riesgo aplicable al contexto empresarial nacional. Como objetivos específicos tenemos caracterizar el estado del arte de la inteligencia artificial generativa en las pymes de Colombia, identificar los riesgos asociados a la inteligencia artificial generativa en las pymes de Colombia, diseñar un modelo de gestión del riesgo para la adopción de inteligencia artificial generativa en pymes de colombianas. En cuanto a la metodología, se aplicará un enfoque cualitativo, dado que busca comprender e interpretar las percepciones, experiencias y prácticas de las pymes colombianas frente a la implementación de la inteligencia artificial generativa. El alcance será descriptivo, puesto que el propósito central consiste en caracterizar la situación actual de adopción y uso de la inteligencia artificial generativa e identificar los riesgos asociados. El diseño será no experimental y transversal, transaccional. No se manipularán variables ni se intervendrá en los procesos organizacionales. Y la herramienta principal de recolección de información es la revisión documental, apoyado de otras herramientas como la entrevista. Dentro de la revisión de literatura encontramos que las tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial o el machine learning pueden generar amenazas como el APT, que es una amenaza persistente avanzada, que consiste en un ciberataque sigiloso y a largo plazo, cuyo objetivo es robar datos confidenciales o espiar manteniendo el acceso no autorizado durante meses o años. Tenemos el phishing, que es una especie de suplantación de identidad, el malware, software malicioso, y el ransomware, que es un tipo de malware cuyo objetivo es retener datos o dispositivos, impidiendo el uso o el acceso de estos. Asimismo, se identifica que en el sector asegurador se encuentran 10 áreas de riesgo. El primero es el riesgo estratégico, el tecnológico, operacional, el de terceros, regulatorio,
forense, cibernético, resiliencia, fuga de datos y de privacidad. En cuanto a la contabilidad, se encuentran beneficios de la aplicación de inteligencia artificial, tales como aumento de la productividad, la eficiencia y la reducción de errores en los procesos. Asimismo, se identifican algunos riesgos como en la privacidad, la falta de preparación del personal, posibles pérdidas de empleo y disminución de la creatividad por parte del personal. Dentro de la literatura también se realizó el hallazgo de una metodología denominada Magritte, la cual es ampliamente utilizada en administraciones públicas de varios países. Se considera que es versátil, sencilla y bien documentada, la cual puede servir de base para la metodología que se aplicará en el tercer objetivo específico. También se identificó una correlación directa entre la ciberseguridad y la gestión de riesgos de TI, en donde las principales recomendaciones son un plan de recuperación, capacitación del personal, encriptación de datos y pruebas de pentesting, los cuales son ataques simulados y controlados sobre un sistema informático, con el objetivo de identificar y explotar vulnerabilidades de seguridad. Y mediante una revisión de la IA Act se identifica que hay un problema para definir los riesgos en regulación. También se encuentra una clasificación de los mismos como accidentes, uso indebido y estructurales. Y existe un debate entre proporcionalidad y razonabilidad en cuestión de gestión del riesgo. Dentro del marco teórico se considera importante definir algunos conceptos, entre los que encontramos el de tecnología disruptiva, que según Hernández Ramos y Peña Andrés define como aquellas que desplazan a tecnologías ya existentes y que producen cambios bruscos en la industria y en la sociedad. En cuanto a la inteligencia artificial, de Gilles Posty dice que esta abarca diversas disciplinas como la lógica, la estadística, las probabilidades, la informática, y cuyo objetivo es replicar las habilidades cognitivas humanas, tales como el aprendizaje, el razonamiento, el cálculo, la percepción, la memorización e incluso la creatividad. En cuanto a la inteligencia artificial generativa, es importante diferenciarla de la inteligencia artificial, ya que esta tecnología produce contenido nuevo utilizando modelos de aprendizaje profundo, los cuales han sido entrenados con grandes volúmenes de datos y que en la actualidad es empleada para generar textos, imágenes, códigos y mucho más. En cuanto al riesgo, según Discruz, un riesgo es todo aquello que puede generar un evento no deseado y traer como consecuencias pérdidas y o daños. Por otro lado, Morales Castro dice que el riesgo es una probabilidad de la ocurrencia de un evento y sus consecuencias. Y en cuanto al análisis del riesgo, se considera que es un proceso sistemático y analítico para evaluar y gestionar y comunicar los riesgos de cara a mitigarlos o eliminarlos. Dentro de la documentación consultada, principalmente en la del DANE, que es un documento oficial, podemos identificar que el nivel de madurez tecnológica de las empresas en Colombia relacionadas a la inteligencia artificial se encuentra en etapas iniciales o de implementación, lo cual nos permite sustentar y soportar la idea de esta investigación, dado que el mayor porcentaje de empresas aún se encuentran en estas etapas iniciales y por tanto sería bueno verificar cuál es el estado real de estas empresas frente a este tipo de tecnologías. También se logra identificar cuáles son las áreas donde más se utiliza la inteligencia artificial generativa, como son las tecnologías de la información, en la gestión de datos y en el marketing y el diseño. Otra información relevante acerca de la adopción de inteligencia artificial en las empresas colombianas es la percepción que tienen estas de la inteligencia artificial generativa, donde podemos observar que en general la percepción está cerca del 70%, por lo tanto pues
las empresas consideran que implementar este tipo de tecnologías va a traer beneficios a futuro. Por otro lado, tenemos la identificación de cuáles son los modelos funcionales preferidos, donde tenemos a OpenAI con GPT, seguido de Google Gemini, Meta y la creación de modelos propios. Dentro de la investigación se ha realizado un primer acercamiento a los riesgos y su categorización, entre los cuales podemos encontrar riesgos técnicos de funcionamiento, los cuales pueden presentar errores, alucinaciones, falta de trazabilidad y vulnerabilidad de los sistemas éticos o morales, donde se pueden reproducir sesgos existentes en las comunidades y que la inteligencia artificial puede replicar debido al tipo de datos o información con el cual ha sido alimentado. Pueden tener prejuicios o tomar decisiones injustas en base a información relacionada con sesgos o prejuicios. También tenemos riesgos legales o normativos, donde podemos encontrar conflictos de propiedad intelectual, privacidad y derechos de autor, lo cual es una temática muy recurrente en la actualidad y donde se han visto demandas a diferentes empresas por el uso indebido de derechos de autor. Tenemos también categorías sociales o laborales, las cuales puede significar la transformación del mercado laboral, la sustitución de tareas y aumentar las brechas sociales. También podemos encontrar económicos o empresariales, los cuales están relacionados a riesgos financieros y competitivos por falta de infraestructura o gobernanza, lo cual puede disminuir la capacidad de las empresas en implementar y gestionar este tipo de tecnologías, lo cual crearía pues una brecha económica. Entre los vacíos identificados hasta el momento es que no existen estudios sobre inteligencia artificial generativa, específicamente en las pymes colombianas. Se identifican riesgos dispersos que no son manejados con un marco específico. Se encuentra ausencia de modelos de gestión adaptados a la necesidad nacional. Se encuentran brechas digitales y de talento, las cuales tampoco han sido abordadas en los estudios que se han realizado. Y muchos enfoques, muchos estudios se han enfocado en priorizar y demostrar los beneficios que tiene la implementación de este tipo de tecnologías, pero sin considerar los riesgos que puede incurrir este tipo de tecnologías. Para terminar ya esta presentación, llegamos a las conclusiones donde hasta el momento en el avance de la investigación se ha identificado que hay una adopción temprana pero creciente de la inteligencia artificial generativa dentro de las empresas colombianas, dentro de las empresas latinoamericanas y dentro de las empresas a nivel global. También se logra identificar que hay pues una gran cantidad de riesgos que se encuentran en diferentes áreas y que pueden afectar de diferentes maneras a las empresas. Por lo tanto, pues se encuentra la necesidad de un modelo de gestión que le sirva a las pymes que generalmente pues no poseen una fuerte gobernanza, y este modelo mediante metodologías existentes, las cuales pueden ser adaptadas o crear nuevas, permitan que la transición y la adopción y gestión de este tipo de tecnologías no incurran en un futuro en problemas legales, en riesgos no considerados, y lo cual pues permita salvaguardar la integridad de este tipo de empresas. Muchas gracias por su atención.